la presentación. Bueno, vamos a iniciar la clase. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. ¿Ven la presentación? ¿Ven la presentación? Consulto. Buenas Sí, tardes. se ve. Vaya, perfecto, se ve. Vaya, entonces vamos a iniciar la presentación. Vaya, perfecto. Entonces la están viendo. ¿Ven la presentación? Pregunto nuevamente. Sí, licenciado, se mira. Vaya, perfecto. Vamos a continuar con la actividad financiera del Estado. Este día vamos a ver la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado en forma, digamos, general, resumida, ¿verdad? Pero estamos hablando de la actividad financiera del Estado, de las finanzas públicas. Y el último tema que hemos tocado es la deuda pública. Entonces, en nuestro país, la ley que regula todo lo relativo a la administración financiera del Estado es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, valga la redundancia. Bueno, en primer lugar, ya habíamos platicado este tema de que corresponde al Ministerio de Hacienda la dirección de las finanzas públicas y está obligado a mantener el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Es decir, que prevalecen los fines del Estado. Difícilmente para el Estado, con los ingresos corrientes que tiene, puede hacer frente a todas las obligaciones que tiene. Y todos los años ustedes ven en las noticias, allá por el mes de septiembre, el último día de septiembre, que es el plazo máximo que establece la ley para presentar el órgano ejecutivo por medio del ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto, vemos que siempre los ingresos corrientes no cubren todos los gastos. Es decir, que el presupuesto siempre tiene un déficit presupuestario. Y esa brecha presupuestaria entre los ingresos y los gastos, es decir, que los ingresos no cubren la totalidad de gastos en que el Estado necesita incurrir para cumplir con todas sus obligaciones, con todos los fines establecidos en la Constitución, entonces implica que hay que financiarlo de algún lugar. Y normalmente lo que se hace es que la brecha presupuestaria se financia con deuda externa. Entonces, por ese motivo, cuando se da la votación del presupuesto, en estos últimos años ha sido 56 votos. ¿Por qué? Porque trae aparejada deuda con la cual se pretende cubrir la brecha presupuestaria, el déficit presupuestario. Y es así como el Ministerio de Hacienda, que por disposición constitucional le corresponde la dirección de las finanzas públicas, de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, es más claro.
ahí es donde se ejecuta o materializa la directriz general que establece la Constitución. Si ustedes ven en la Constitución, en el artículo 226, dice el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, que es el Ministerio de Hacienda. Tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado. Pero si vemos el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, ¿qué establece? ¿Alguien que me lo lea? Ahí lo tienen en pantalla. A ver, ¿quién lo lee? Capítulo 2, responsabilidades de las finanzas públicas. Responsable de las finanzas públicas, artículo 3. Compete al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda la dirección y coordinación de las finanzas públicas. Vaya, ahí ya lo menciona con nombre y apellido, porque si ustedes ven en la Constitución, dice en el ramo correspondiente. Y ya en la ley AFI ya se establece específicamente que es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el ente competente que tiene la obligación de dirigir y coordinar las finanzas públicas. En el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, yo le pongo Ley AFI, la AFI le pongo, pero en realidad sería Ley ¿verdad? Orgánica de la Administración Financiera del Estado, lo AFI, pero para hacerlo más simple, Ley AFI establece que el objeto de la ley es normar y armonizar la gestión financiera del sector público. Es decir, que establece los principios, las regulaciones aplicables a las finanzas públicas. Y establece también el sistema de administración financiero integrado, que se llama SAFI, que está compuesto por 4 subsistemas. El subsistema de presupuesto, que lo maneja la Dirección General de Presupuesto, que es la que se encarga de la elaboración, coordinación y hacer en un solo documento, unir el presupuesto. La Dirección General de Tesorería, que es la caja del Estado, ¿verdad? Todos los ingresos, todos los pagos que se efectúan ingresan a una sola cuenta. Y es la Dirección General de Tesorería, pues, el ente competente para percibir o recaudar los ingresos públicos. Luego tenemos la Dirección de Crédito Público. Esta dirección se encarga de llevar un control de la deuda pública, sea externa o interna, y de la preinversión, de las inversiones del Estado. Y la Dirección de Contabilidad Gubernamental, que es la que se encarga de coordinar lo que es la contabilidad del Estado. Establece las directrices para que todas las instituciones del Estado lleven su contabilidad gubernamental. Entonces, el objeto de la ley es normar y armonizar la gestión financiera del sector público. Y crea el subsistema de administración financiera integrado, conformado por 4 subsistemas: presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental. Luego tenemos en el artículo 2 de esa ley cuáles son las instituciones sujetas a la ley AFI. Pues yo aquí se los he
Se los he resumido. Pero ustedes ven el artículo 2, pues, cobertura institucional. Aquí lo tenemos resumido en la presentación. ¿Cuáles son las instituciones sujetas? Bueno, todo el sector público. Lo que son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, las dependencias centralizadas y descentralizadas de la administración pública, las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, incluyendo CEPA y el Seguro Social, las entidades e instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del Estado, como el caso de la Universidad de El Salvador. Y aquellas ONGs o instituciones que reciben dinero del Estado para proyectos específicos, ahí se les aplica también la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado. Y la Corte de Cuentas de la República tiene facultad para fiscalizar a entes privados que reciben fondos públicos, pero solo fiscaliza el uso que le han dado a esos fondos públicos. Las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y las entidades oficiales que se costeen con fondos del erario o que tengan subvención o subsidio de este. A todas estas entidades, a todo el sector público se le aplica la ley AFI. Las municipalidades que conforme a los artículos 204, 203, 204, 205 de la Constitución son autónomos en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo, sin embargo, también se les aplica la ley AFI cuando ellos contratan deuda y requieren el aval del Estado, en los casos de deuda soberana. Ahí pues en esos casos se les aplica la ley AFI. Cuando decimos que se le aplica la ley AFI, estamos hablando que la ley establece regulaciones sobre la materia financiera del Estado, pero el ente competente para ejecutar esa ley es el Ministerio de Hacienda. Entonces, se ven sujetas a la verificación del Ministerio de Hacienda, a las directrices que éste emita, sin perjuicio de la fiscalización que realiza la Corte de Cuentas, porque la Corte de Cuentas es el ente competente para fiscalizar las finanzas públicas, la ejecución del presupuesto. En el caso de proyectos y programas de inversión, por ejemplo, hay algunos proyectos actualmente allá en San Miguel, ¿verdad? Están haciendo una carretera. Hay algunos proyectos que tienen participación de las municipalidades y el Estado. En esos casos también se les aplica la ley AFI. Y en el caso de la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental también se les aplica a las municipalidades. Ellos llevan su sistema de contabilidad gubernamental y se rigen por las directrices que emite la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. También se les aplica a las instituciones financieras en lo relativo al subsistema de contabilidad gubernamental. Nada más. Bueno, las instituciones financieras son los bancos, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, esos bancos, ¿no? Bancos públicos. Están viendo esta lámina, ¿verdad? Sí, licenciado. Instituciones sujetas a la AFI, dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Vaya, es que lo que pasa es que, fíjense que en el otro programa, en NIC, cuando yo pongo la presentación así en pantalla completa, no se ve que voy corriendo las láminas. En cambio, en este sí, ¿verdad? En Teams sí. Vaya. ¿Cuáles son las instituciones no sujetas? El mismo artículo 2, en su inciso quinto de la ley orgánica de la Administración Financiera, la señala en forma concreta.
el Banco Central de Reserva de El Salvador, el Banco Multisectorial de Inversiones, el Banco de Fomento Agropecuario y el Instituto de Garantía de Depósitos. Estas son instituciones oficiales autónomas, además de ser instituciones creadas por ley. Ellos tienen sus propias normas, ¿verdad? Normas de carácter financiero que están establecidas en sus leyes y se rigen por las leyes de creación, por sus leyes de creación, ¿verdad? Bueno, quiero ver aquí. Ajá. Bueno, entonces seguimos con el tema de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. En los artículos 3 y 4 se establecen cuáles son las atribuciones del Ministerio de Hacienda. Se recuerdan que en el trabajo que ustedes van a hacer, sí me van a desarrollar la temática de cuáles son las atribuciones, las competencias del Ministerio de Hacienda, todos los grupos. Pero van a desarrollar su temática específica en cuanto al tema que les ha tocado. Es decir, que esta parte es general para todos, pero la parte específica solo es del grupo. Por ejemplo, Dirección General de Tesorería, Dirección General de Impuestos Internos, Lotería Nacional de Beneficencia, son grupos diferentes. El que va a tocar Tesorería, solo Tesorería, más las atribuciones y competencias del Ministerio de Hacienda, el organigrama del Ministerio de Hacienda. Bueno, entonces aquí tenemos aquí en resumen está, ¿verdad?, lo más importante colocado en esta lámina: la dirección y coordinación de finanzas públicas y asegurar su equilibrio. Proponer al presidente las políticas financieras del sector público, de inversión y programa de inversión pública y de endeudamiento público interno y externo y en materia presupuestaria. Dirigir, supervisar y coordinar los subsistemas del SAFI. Promover y dar seguimiento al uso racional y eficiente de los recursos del Estado. Procurar el cumplimiento oportuno de los pagos del servicio de la deuda pública interna y externa. El Ministerio de Hacienda lleva un control de la deuda externa e interna, lleva registros. Ustedes pueden entrar a la página de transparencia del Estado, en la página del Ministerio de Hacienda, donde dice transparencia del Estado, y ahí van a ver el presupuesto y van a ver una serie de información, cuadros relativos a la deuda externa e interna. Organizar, dirigir y controlar en el ámbito de su competencia la recaudación, custodia y erogación de los fondos públicos. Aquí lo hace por medio de 3 instituciones: por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, que se encarga de los impuestos internos que se causan en las operaciones de compraventa, en los hechos generadores establecidos en la ley. La Dirección General de Aduanas, que se encarga de los tributos al comercio exterior. Y la Dirección General de Tesorería, que se encarga de recaudar, la recaudación, de percepción de los fondos públicos, percibir los fondos públicos. Entregar al presidente de la República los anteproyectos de presupuesto general del Estado y especiales, así como informes trimestrales de evaluación de la ejecución de los mismos, para ser considerados por el Consejo de Ministros. Se recuerdan que les había dicho que el presupuesto general del Estado es elaborado por el Ministerio de Hacienda por medio de la Dirección General de Presupuesto. Luego el ministro lo traslada al presidente de la República y lo pone en conocimiento del Consejo de Ministros, que es un ente colegiado en donde se encuentra el presidente de la República y los ministros y viceministros de Estado y también de las instituciones oficiales autónomas. Luego estos lo aprueban y delegan en el ministro de Hacienda para que lo vaya a presentar a la Asamblea Legislativa.
Proponer al presidente de la República para la aprobación y ratificación de la Asamblea Legislativa los proyectos relacionados con el endeudamiento público. El presidente de la República tiene iniciativa de ley por medio de sus ministros, ¿no? ¿Y qué es la iniciativa de ley? Bueno, es tener la posibilidad de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa lo apruebe. Y tienen iniciativa de ley en términos generales los diputados, el presidente de la República por medio de sus ministros, los consejos municipales en materia de tributos y los diputados al Parlamento Centroamericano en materia de integración. Esos son los que tienen iniciativa de ley de acuerdo con la Constitución. Entonces, que ellos pueden elaborar proyectos de ley y los pueden proponer a la Asamblea Legislativa para que ésta los estudie y posteriormente los aprueba si lo considera pertinente, ¿va? Realizar evaluación técnica económica de los proyectos o programas de preinversión e inversión pública que demanden financiamiento del erario público. Pues esto lo hace también en coordinación con la Secretaría de Estado. Aquí estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? El Ministerio de Hacienda. También todo lo que implica elaborar un presupuesto consiste también en otro tipo de obligaciones de instituciones que se coordinan entre sí, porque en el artículo 86 de la Constitución se establece que existen 3 órganos de Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y que deben de colaborar entre sí para la gestión pública, pero sus funciones son indelegables. Entonces aquí tenemos el Ministerio de Hacienda en forma coordinada con el Banco Central de Reserva, son los que elaboran la programación monetaria financiera del Estado, los flujos monetarios. Entonces, ¿cuál es el objeto de esto? Compatibilizar los flujos monetarios de la balanza de pagos del sector fiscal y del sector financiero. La balanza de pagos es un documento en el cual se encuentra la programación del pago de las obligaciones que tiene el Estado. Bueno, el sector fiscal, la política fiscal, ¿verdad? ¿Cómo la aplica? Por medio de los tributos, ¿verdad? Y el sector financiero, con la evolución de los precios y de la producción real de la economía dentro de un marco de estabilidad macroeconómica que contribuye al logro de los objetivos económicos y sociales del gobierno. La política macroeconómica engloba lo que es la política fiscal, la política monetaria y otras políticas de transporte de un Estado en un periodo determinado. El programa deberá incluir las metas relacionadas con la inflación, reservas internacionales netas, que son las reservas internacionales netas, son la capacidad, son los recursos con los que cuenta el Estado para cubrir sus obligaciones, ¿no? Pues ahí tenemos, dentro de esa clasificación se encuentra, por ejemplo, que el Estado tiene oro, ¿verdad? Hace algunos años se vendió una buena parte del oro que tenía El Salvador por el Banco Central de Reserva. Y tiene otros activos líquidos para responder en un momento determinado al pago de las obligaciones del Estado. Los coeficientes de ahorro e inversión pública en relación con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que produce un país en un periodo determinado. Ahí se incluyen las importaciones, las exportaciones, las compras internas, todo lo que produce la economía en términos monetarios lo cuantifican. Bueno, estos son temas de economistas, ¿verdad? Y los límites y política de manejo de los depósitos y otras formas de colocación de recursos
de las entidades sujetas a la ley. Entonces, la programación monetaria y financiera del Estado es realizada en coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva. Así se encuentra establecida desde los artículos 5, 6 y 6A de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Los responsables de la coordinación, programación monetaria y financiera, el Ministerio de Hacienda y Banco Central de Reserva, coordinan el programa monetario y financiero y le dan un seguimiento mensual a la ejecución del mismo, que se materializa en la ejecución presupuestaria. Pues el Banco Central de Reserva básicamente es el Banco del Estado. Entonces, hay una coordinación con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda elabora y da seguimiento a la programación financiera del sector público y emite las normas técnicas correspondientes para su cumplimiento. O sea, emite normativa en materia financiera que es de obligatorio cumplimiento para las instituciones del Estado. El Banco Central de Reserva elabora y da seguimiento al programa monetario en lo que se refiere a los sectores monetarios, balance de pagos y precios. Bueno, es el que lleva las cuentas del Estado, ¿verdad? Cuando faltan dólares, ¿verdad? O cuánta cantidad de dólares circula en el país, ¿verdad? Cuáles son las obligaciones del Estado. Y bueno, los precios están relacionados también con la inflación, ¿verdad? La inflación, que es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, y nosotros tenemos dólares. Sin embargo, vemos actualmente que, por ejemplo, ayer y hoy se ha anunciado que a partir de mañana los precios de los combustibles van a tener un incremento. Eso tiene un efecto en el Estado. Puede ser positivo y negativo. Es positivo en el sentido que el Estado cobra tributos a los combustibles. Cuando aumenta el valor del precio del petróleo, recauda más impuestos el Estado. Cuando disminuye, no, ¿verdad? Eso es positivo. Negativo es que el costo en combustibles se incrementa y posiblemente la estimación que se hizo en el presupuesto general del Estado, que es lo más probable porque es una estimación de gastos, no va a lograr cubrir todos los costos en que va a incurrir el Estado, todos los gastos en materia de combustible. Entonces va a haber que hacer reformas presupuestarias para actualizar esos montos. No obstante, la recaudación va a aumentar en el caso del impuesto del FOVIAL, el FEFE, el COTRANS. Y hay un impuesto especial a los combustibles del 1%. Entonces, ahí vemos pues que todo está íntimamente relacionado. Entonces, esos factores son evaluados por el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Banco Central de Reserva. Entonces, el sistema de la administración financiera integrado está conformado por los subsistemas de presupuesto, tesorería, inversión y crédito público y contabilidad gubernamental. Y para cada uno de estos subsistemas se ha creado una dirección general, ¿verdad? Está la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Tesorería, la Dirección de Inversión y Crédito Público y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Hay 4 grupos que van a tocar estos temas, ¿verdad? Entonces, el sistema SAFI constituye un conjunto de principios, normas, organizaciones, programación, dirección y coordinación de los procedimientos para el establecimiento, funcionamiento y mantenimiento de los subsistemas en las instituciones y entidades del sector público. Y bueno, se emite una serie de normativas de carácter interno en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda emite instructivos, reglamentos que norman la actividad financiera del Estado
por ejemplo, el presupuesto, tesorería, y que las instituciones públicas deben de cumplir. Quiero ver acá. No, ¿verdad? Nadie está levantando la mano. Parece que hay veo aquí que hay comentarios, quiero ver. Se ve licenciado, aún no tengo grupo. El que no tenga grupo de trabajo, que se incorpore a un grupo. Ustedes, son 10 grupos de trabajo. Y mínimo 8, máximo 9. A mí que no me pongan queja que no tienen grupo. Ahí con sus compañeros pónganse de acuerdo para que se incorporen. Vaya, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces tenemos que el sistema de administración financiera integrado está compuesto por 4 subsistemas. Presupuesto, que es el que atañe a toda la normativa relativa a la elaboración del presupuesto por el Estado, por las instituciones públicas. Tesorería, que es la percepción de los fondos públicos. Inversión y crédito público, que lleva un control de la deuda pública y de los proyectos de inversión y preinversión. Y contabilidad gubernamental, que se encarga de emitir las directrices generales aplicables a la contabilidad gubernamental. Pues cada institución pública tiene su contador, ¿verdad? Y lleva su contabilidad gubernamental. Cada institución pública tiene una unidad de presupuesto, una de tesorería, ¿verdad? En el artículo 8 podemos ver cuáles son los objetivos del sistema SAFI. Establecer mecanismos de coordinación de la administración financiera entre las entidades e instituciones del sector público para implantar criterios de economía, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. Fijar la organización estructural y funcional de las actividades financieras en las entidades administrativas. Establecer procedimientos para generar, registrar y proporcionar información financiera útil, adecuada, oportuna y confiable para la toma de decisiones y para la evaluación de la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas. Establecer como responsabilidad propia de la dirección superior de cada entidad del sector público la implantación, mantenimiento, actualización y supervisión de los elementos componentes del SAFI. Establecer los requerimientos de participación activa y coordinada de las autoridades y las unidades ejecutoras del sector público en los diversos procesos administrativos derivados de la ejecución del SAFI. En realidad lo que sucede es que el Ministerio de Hacienda, por medio de requerimiento de las direcciones respectivas, por ejemplo, en materia presupuestaria, la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Tesorería, contabilidad gubernamental, crédito público, estas emiten, el Ministerio de Hacienda emite lineamientos, directrices, emite instructivos, reglamentos que establecen que es normativa de carácter obligatorio para las instituciones, pero las instituciones, cada una de las instituciones públicas tienen sus unidades financieras, sus UFIs, unidades financieras institucionales, y tienen un jefe UFI, y tienen también su unidad presupuestaria, su unidad de tesorería, su unidad de contabilidad. Son independientes, ¿verdad? Entonces el ministerio solo establece los lineamientos generales, ¿verdad? Y consolida toda esa información. Y la Corte de Cuentas es la que se encarga de fiscalizar y verificar, ¿verdad?, que se esté cumpliendo la ley orgánica de la administración financiera del Estado. Entonces, como les decía, si el Ministerio de Hacienda emite directrices
emite normativa, tiene la potestad reglamentaria y es el órgano rector del SAFI. Le corresponde al ministro de Hacienda la Dirección General de la Administración Financiera y tiene la facultad para expedir a propuesta de las direcciones generales normas de carácter general o especial aplicables a la administración financiera. Entonces, como vemos, el Estado financieramente está estructurado de tal manera que los recursos públicos que recauda y los gastos que ejecuta se hacen por medio de las instituciones públicas. Estas en sus respectivos presupuestos son independientes, toman sus propias decisiones, pero las directrices generales son emitidas por el Ministerio de Hacienda y estas deben de cumplir toda esa normativa aplicable al sistema SAFI, al sistema de administración financiera integrada. Características básicas del SAFI. Fíjense que las dos características del sistema de administración financiera integrada es la centralización normativa, que la ejecuta o la realiza el Ministerio de Hacienda por medio de normativa que emite y que es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas, porque es el Ministerio de Hacienda el que tiene la dirección de las finanzas públicas, ¿no? Por constitución, y entonces emite una serie de directrices, instructivos, bueno, emite acuerdos, emite circulares, una serie de instrumentos jurídicos que no son ley, pero el órgano ejecutivo tiene la potestad reglamentaria. Entonces, en el ámbito financiero, pues es el ministro de Hacienda el que emite toda la normativa técnica aplicable al SAFI. Entonces, para uniformar los criterios de aplicación de la normativa y de los subsistemas, de tal manera que todas las instituciones del Estado apliquen los mismos criterios, los mismos principios, las mismas reglas en el ejercicio de la actividad financiera. Y la descentralización operativa la realizan las instituciones. Cada institución pública administra su propio presupuesto, autoriza sus propios gastos, ejecuta su propio presupuesto, respetando los lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Hacienda. Y en cada institución pública se encuentra una unidad financiera institucional. También encontramos una UASI, Unidad de Adquisiciones Institucional, entonces, que se encarga de las compras del Estado, o sea, de la institución específica, porque tenemos una unidad normativa, la UNAC, a algún grupo le toca unidad normativa de adquisiciones y contratación. Eso se encuentra regulado en la ley LACAP, pero la parte financiera en lo relativo al ingreso y gasto público, bueno, sí, ingreso y gasto público es la ley AFI, las compras, las adquisiciones es la ley LACAP. Entonces, en el marco de la centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda. Cada uno de los subsistemas cumple un rol de centralización normativa para la definición de políticas generales que enmarquen el funcionamiento de cada uno de ellos, los 4 subsistemas, en forma uniforme, para el establecimiento y aplicación de normas, metodologías y procedimientos generales y comunes que regulen la operación de cada uno, y para desarrollar la aplicación de modelos con características comunes a todos los subsistemas. Entonces, acá pues se establecen criterios uniformes, de tal manera que
todas las instituciones se encuentran en sintonía por medio de la normativa o de criterios técnicos que emite el Ministerio de Hacienda. La descentralización operativa implica que la responsabilidad de las operaciones financieras en el proceso administrativo lo tienen las unidades ejecutoras. ¿Quiénes son las unidades ejecutoras? Las secretarías de Estado, las instituciones públicas, las instituciones oficiales autónomas, las empresas públicas que se costean con fondos públicos, que están definidas en el artículo 2 de la ley. Tomarán sus propias decisiones administrativas y operativas en el marco del sistema. Para cumplir con los objetivos y propósitos de las mismas, los responsables de ellos son las unidades financieras institucionales, las UFI. Aquí así establece la ley en el artículo 11, pero también aquí tenemos que hablar de la ley de la CAP, ¿verdad? Todo lo relacionado con las compras públicas de obras, bienes y servicios se regula en la ley de adquisición y contrataciones de la administración pública. Y en ese marco le compete a la unidad normativa de adquisiciones y contrataciones, UNAC, que se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Hacienda, emitir los lineamientos a todas las OASIS, a todas las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales que tienen todas las instituciones públicas. Entonces, la UNAC emite todos los lineamientos técnicos y ahí se aplica la centralización normativa. El ejercicio financiero fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Así está establecido en el artículo 12 de la ley AFI. Por eso es que la ley de presupuesto es una ley temporal cuyo plazo de vigencia comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre de cada año. No sé si tienen preguntas hasta este momento sobre la temática que estamos desarrollando. ¿Se encuentran por ahí? Por mi parte, todo bien, Nick. Ahí están, ¿verdad? Por acá estamos, Lick, pero no hay Ahí preguntas. están, ¿verdad? No es que han dejado encendida la computadora. Bueno, sigamos pues. Vaya, vamos a continuar. Entonces decíamos que tenemos una centralización normativa y una descentralización, que era la lámina anterior, operativa. La centralización normativa le compete al Ministerio de Hacienda y la descentralización operativa a las entidades del sector público que ejecutan el presupuesto del Estado, porque la clave está en el presupuesto. Es que el Ministerio de Hacienda en forma mensual hace transferencias de recursos a todas las instituciones públicas. Entonces, la ejecución del presupuesto se realiza mensualmente, en forma mensual. Entonces, el ministro de Hacienda, o sea, el Ministerio de Hacienda, mes a mes, hace transferencias de recursos del presupuesto o que están establecidos en el presupuesto a las instituciones públicas para que cumplan con sus obligaciones mensuales. Así es como opera la cosa. No es que presentan su presupuesto, lo aprueba la Asamblea y ya las instituciones tienen ahí su dinero. No, no es así. O sea, mes a mes el Ministerio de Hacienda, o sea, el dinero se encuentra depositado en el Banco Central de Reserva y es el Ministerio de Hacienda el que ejecuta las transferencias. Por eso el Banco Central de Reserva con el Ministerio de Hacienda trabajan de la mano y mes a mes hacen las transferencias mensuales. Quiero ver aquí, parece que hay, veamos aquí. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, el Ministerio de Hacienda dicta políticas generales que sirven de guía para el diseño, implantación, funcionamiento
y coordinación de los subsistemas. Y cada subsistema es un mundo, porque el subsistema de presupuesto, la Dirección General de Tesorería, es un área eminentemente técnica, que es diferente al área de percepción de fondos públicos, que es la Dirección General de Tesorería, o al área de contabilidad gubernamental, ¿verdad? O al área del otro ente, el que lleva el control crédito público, el control de la deuda pública y de los proyectos, ¿no?, en ejecución. A solicitud de cada dirección general emitirá disposiciones normativas, circulares, instructivos, normas técnicas, manuales y demás que sean pertinentes. Las entidades o organismos del sector público. Cada entidad o organismo del sector público, previa aprobación del ministro de Hacienda o del Ministerio de Hacienda, establecerá, publicará y difundirá las políticas, manuales instructivos y demás disposiciones que sean necesarias para facilitar la administración financiera institucional. Bueno, cada Secretaría de Estado, cada ministerio tiene también, es una organización. Son organizaciones que tienen, bueno, su organigrama, sus políticas internas, tienen su normativa aplicable a los empleados de la institución y también tienen sus políticas de ejecución presupuestaria, pero que deben de estar en sintonía con las emitidas por el Ministerio de Hacienda para efectos de ejecutar su presupuesto. Y entonces aquí vemos las UFI, las unidades financieras institucionales. Estas unidades financieras institucionales, las UFI, no sé si alguno de ustedes trabaja en alguna institución pública, lo más probable es que sí, son alrededor de 90 personas. Es difícil que no trabajen en una institución pública, más de alguno. Alguien levanta la mano, ¿sí? Alas Hernández, William Ricardo. Sí, Alas Hernández, William Ricardo. ¿Iba a decir algo? Sí, en el Hospital San Rafael trabajo en la unidad financiera. Vaya, entonces, usted está en la UFI, está de técnico. Correcto, auxiliar contable. Auxiliar contable, o sea, está en la parte de contabilidad gubernamental, ¿verdad? Entonces, ustedes son los que se encargan del registro de las operaciones, ¿verdad? Y ven que ahí hay una serie y un temor reverencial a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Le tienen Las pánico. observaciones siempre, pánico, correcto. Sí, le tienen pánico. Y toda decisión que toman lo hacen, bueno, con el temor reverencial de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Porque la Corte de Cuentas es la que realiza la fiscalización de la hacienda pública y de la ejecución del presupuesto. Y entonces en las instituciones públicas, en cierta medida eso genera un poco de burocracia, porque para autorizar un gasto, a veces, y por eso también genera un poco así como en los pagos, perdón, retraso en los pagos, por el temor que tienen los funcionarios de que puedan tener un reparo, porque eso no es gracioso. Un reparo de la Corte de Cuentas puede ser una infracción administrativa o patrimonial, ¿verdad? Entonces, las unidades financieras están conformadas normalmente en las instituciones del Estado, por el jefe UFI, que depende directamente del titular de la institución, y el jefe UFI tiene 3 colaboradores. El jefe de presupuesto, siempre hay una unidad presupuestaria. El jefe de tesorería, siempre hay una unidad de tesorería. Y el jefe o el contador de la institución, ¿no? El contador de la institución. Entonces, ellos, esas 3 unidades que dependen de la UFI, de la Unidad Financiera Institucional, son áreas o unidades, y el jefe UFI es el jefe
depende directamente del titular y es el que le da seguimiento a lo que es la ejecución presupuestaria, a la contabilidad gubernamental y al flujo de efectivo, ¿no? A la percepción, a la recaudación. Entonces, el jefe UFI, bueno, es el titular, es la máxima autoridad financiera de la institución, ¿no? Pero depende del titular, ¿no? Es un cargo de confianza, así como el jefe de la OASI, ¿no? En toda institución pública existe una OASI. Y el jefe de la unidad de adquisiciones y contrataciones institucional también depende directamente del titular de la institución. Llámese ministro, llámese presidente, etc. Esta unidad es responsable de la gestión financiera, que incluye la realización de todas las actividades relacionadas a las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental. Velarán por el cumplimiento de las políticas, lineamientos y disposiciones normativas que sean establecidos por el Ministerio de Hacienda. Como les decía, la centralización normativa la tiene el ministro de Hacienda, porque es el encargado de la dirección de las finanzas públicas. Emite los lineamientos generales y deben ser acatados por las instituciones, en este caso por el jefe UFI. Y entonces aquí tenemos las tres áreas que normalmente componen las UFIs en todas las instituciones del Estado. Miren. Las vemos. Perdón. Presupuesto, tesorería y contabilidad. Y todos dependen del jefe UFI. O sea, conforman la unidad financiera institucional. Hay un jefe de presupuesto, hay un jefe de tesorería, un jefe de contabilidad, que dependen jerárquicamente del jefe de la unidad financiera institucional y este depende jerárquicamente del titular de la institución, que es la máxima autoridad de la institución. Los de presupuesto hacen la formulación del presupuesto institucional, el PEC, la programación de ejecución presupuestaria, dan seguimiento a la programación de ejecución presupuestaria, eso es PEC, programación de ejecución presupuestaria. Coloquen ahí programación de ejecución presupuestaria, ¿no? Para que no se les olvide. Registro del compromiso presupuestario, seguimiento y evaluación presupuestaria, reportes presupuestarios. En términos generales, esto es lo que hace el área de presupuesto de cada institución. El área de tesorería, bueno, encargado de administrar los recursos que se encuentran en los bancos, abren cuentas bancarias, llevan un control de las obligaciones, de los pagos que hay que hacer, de los anticipos que hay que pagar, las transferencias de fondos, la percepción de ingresos, emisión de pagos, inversiones financieras, los pagos de salario, ¿verdad? Las planillas de salario, es obligación de el área de tesorería y la contabilidad gubernamental, que es el registro de las operaciones contables, ¿verdad? Validación de los hechos económicos, bancos, obligaciones y anticipos, registros contables directos, mayorización, cierre mensual y anual, informes contables, análisis de estado financiero. En el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera se establecen cuáles son las responsabilidades de las UFI, ¿verdad? Y también en el 18 y 19 de la misma ley. Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas y disposiciones normativas del SAFI al interior de la institución, que son emitidas por el Ministerio de Hacienda. Asesorar a las entidades en la aplicación de las normas y procedimientos que emita el órgano rector del SAFI. El Ministro de Hacienda. Constituir el enlace con las direcciones generales de los subsistemas del SAFI y las entidades y organismos de la institución en cuanto a actividades técnicas, flujos y registros de información y otros aspectos que se deriven en la ejecución de la gestión financiera. Todas las instituciones públicas, en el caso del presupuesto, allá por el mes de abril,
están obligados a enviar su proyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda. Y es la Dirección General de Presupuesto la que revisa, autoriza ese presupuesto. Cumplir con todas las demás responsabilidades que se establezcan en el reglamento de la ley y en las normas técnicas que emita el Ministerio de Hacienda por medio de las direcciones generales. El jefe de la UFI tiene la obligación de presentar toda la información financiera que requieran las direcciones generales responsables de los subsistemas. Conservarán en forma ordenada los documentos, registros, comunicaciones y demás información financiera para revisión de las unidades de auditoría interna y la Corte de Cuentas de la República. La documentación deberá permanecer archivada como mínimo un periodo de 5 años y los registros contables durante 10 años. 5 años deben de mantener archivados los documentos y 10 años su registro contable. Y esto es para efectos de que la Corte de Cuentas pueda verificarlo, pueda fiscalizarlo. La información es propiedad de cada institución y no podrá ser removida de la misma sino con orden escrita de la autoridad competente. Pero esa información está a disposición de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas puede en cualquier momento revisar ese tipo de información. Bueno, entonces aquí hemos tocado de manera genérica lo que es la estructura institucional financiera del Estado, siendo el ministro de Hacienda el que lleva, el responsable de la dirección de las finanzas y de emitir la normativa respectiva. Entonces, en la Ley Orgánica de la Administración Financiera se crea el sistema de administración financiera integrada del Estado, que está compuesto por 4 subsistemas: presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad gubernamental. Entonces, en cada institución del Estado existe una unidad financiera responsable de la ejecución financiera de la institución, y existe también una UASI, una unidad de adquisiciones y contrataciones institucional. Tanto la UFI como la OASI deben de trabajar coordinadamente. Cuando se inicia un proceso licitatorio en una institución, es obligación del jefe UASI solicitar al jefe de la UFI si existe disponibilidad presupuestaria para esa adquisición que se pretende realizar antes de vender las bases de licitación o ponerlas a disposición del público, o antes de hacer público el proceso licitatorio o el proceso que corresponda. Puede ser libre gestión, contratación directa también. Entonces, el jefe UFI verifica en el presupuesto, o sea, por medio del jefe presupuestario de la institución, verifican si existe autorización presupuestaria para esa compra. Acuérdense que la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto y el presupuesto tiene partidas presupuestarias que van para un fin determinado. Y, por ejemplo, si en ese presupuesto se establece que se va a adquirir equipo de oficina por $10,000, $15,000, $20,000, entonces la unidad encargada respectiva al interior de la institución hace el requerimiento de compra. La OASI le pide al UFI que verifique si existe disponibilidad presupuestaria para esa compra. Y si le dice que sí, lo hace por escrito, inicia el proceso licitatorio. Entonces, ambas unidades trabajan en forma coordinada. Ahora vamos a ver el primer subsistema, el subsistema de presupuesto público. Vamos a iniciar con este subsistema, lo vamos a ver bastante en detalle.
Entonces, en el Ministerio de Hacienda hay un grupo que va a trabajar el tema del presupuesto, de la Dirección General del Presupuesto, que es el ente técnico que tiene el Ministerio de Hacienda para la elaboración del presupuesto, para emitir las directrices técnicas a nivel de todas las instituciones relativas a la elaboración y ejecución del presupuesto. Esta Dirección General del Presupuesto también le da seguimiento a la ejecución del presupuesto y, y autoriza, bueno, en realidad lo hace el ministro de Hacienda, pero con el aval del jefe de presupuesto, de la Dirección General de Presupuesto, el director, son directores, director general de presupuesto. El subsistema de presupuesto público comprende los principios, técnicas, métodos y procedimientos empleados en las diferentes etapas o fases que integran el proceso presupuestario. ¿Cuáles son sus objetivos? Orientar los recursos disponibles para que el presupuesto sea consistente con los objetivos y metas propuestas por el gobierno. Se elabora el Estado elabora, el gobierno en turno elabora una política presupuestaria. Entonces, con base a esa política presupuestaria se establecen cuáles son las prioridades, cuáles son los fines del gobierno. Cumplir etapa de formulación, discusión y aprobación en el tiempo y forma requeridos. Pues ellos tienen ahí su calendario. ¿Verdad? Tienen hasta el 30 de septiembre, ¿verdad? Para presentar el presupuesto en la Asamblea Legislativa. Eso implica que por lo menos el ministro de Hacienda tiene un mes antes para presentarlo al Consejo de Ministros, para que el Consejo de Ministros lo apruebe. Que la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle coordinadamente. Utilizar la ejecución y evaluación como elementos dinámicos para la corrección de desviaciones en la programación de las acciones. Como ven en el Estado, no es solamente de que un funcionario llega y va a ordenar gastar en lo que se le antoje, no, o sea, debe regirse por el presupuesto, por los lineamientos técnicos que están establecidos por el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Tesorería en este caso. La Dirección General de Presupuesto tiene dentro de sus responsabilidades proponer al ministro de Hacienda los lineamientos de política presupuestaria para cada ejercicio fiscal en base a la estimación disponible de recursos. ¿Y de dónde saca la estimación de recursos el director de presupuesto? Bueno, le solicita informes a las instituciones, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General de Aduanas y a todas aquellas instituciones públicas que recaudan, obtienen recursos públicos. Y entonces para que hagan las estimaciones respectivas. Y con base a esas estimaciones que hace la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, ahí saca la Dirección General de Tesorería cuál es la estimación de los ingresos ordinarios de la recaudación que se tiene proyectada para un determinado ejercicio fiscal. Analizar e entregar los proyectos de presupuesto de las entidades del sector público conforme a la política presupuestaria. Todas las entidades mandan sus presupuestos. La Dirección General de Presupuesto los analiza, los estudia, los aprueba y luego los consolida en un solo documento. Coordinar el proceso presupuestario. Cuando hablamos de presupuesto, pues aquí tenemos, yo les he puesto unos conceptos acá para que nos vayamos familiarizando con la temática presupuestaria, porque acá en esta, cuando hablamos de la Dirección General o del subsistema de presupuesto, básicamente estamos hablando de la elaboración del presupuesto general del Estado, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos algunos conceptos. Las asignaciones
son las autorizaciones concedidas por el órgano legislativo para que puedan emplearse los dineros públicos en la satisfacción de las necesidades del Estado dentro de un ejercicio. Dichas autorizaciones señalan el límite máximo que puede gastarse y su finalidad. Vaya, cuando el Ministerio de Hacienda presenta el presupuesto, la Asamblea lo discute y lo debe aprobar a más tardar el 31 de diciembre de cada año para que entre en vigencia el 1 de enero del siguiente año. Ustedes, si entran a la página de transparencia del Ministerio de Hacienda y ven el presupuesto, van a ver que está seccionado por instituciones públicas. Y ahí van a ver partidas presupuestarias, van a ver cuánto es el gasto en salario y cómo está distribuido. Van a ver en el presupuesto las diferentes partidas presupuestarias establecidas. Y entonces, esas son las autorizaciones legislativas. Esos montos son las asignaciones presupuestarias que tienen autorizadas las instituciones y solo para eso pueden efectuar los gastos presupuestarios. Entonces, las asignaciones adicionales son las reformas presupuestarias que se dan cuando una partida presupuestaria no alcanza para determinados gastos. Por ejemplo, si el ejemplo que les ponía, el caso de los combustibles, ¿verdad? El presupuesto está asignada partidas presupuestarias en las diferentes instituciones para adquisición de combustibles. Pero cuando aumenta el precio del petróleo, probablemente, aunque las instituciones hacen una sola licitación en el año, pero puede ser que esa compra, esa adquisición que se hizo de combustible no va a dar abasto. Entonces hay que hacer una reforma presupuestaria para aumentar esa asignación presupuestaria. Y entonces ahí es donde venimos y vemos que en la ejecución del presupuesto pueden darse ciertas situaciones, escasez de recursos o que las estimaciones no fueron las adecuadas o que el Estado priorizó determinados gastos o se da una emergencia, por ejemplo, en el caso de la pandemia, se tuvieron que ¿cómo es? Se tuvieron que redireccionar recursos, ¿verdad?, dentro del presupuesto que ya estaban destinados para un fin específico y estos recursos tuvieron que destinarse a atender la emergencia. Entonces, esas son las asignaciones adicionales. Son las autorizaciones otorgadas por el órgano legislativo en exceso del total de las concedidas originalmente en la ley de presupuesto y que tienen por objeto ampliar los créditos que hayan resultado insuficientes cubrir necesidades no previstas o prever créditos destinados a nuevos servicios. Subvención son transferencias corrientes de carácter permanente a favor de entidades públicas, instituciones públicas autónomas, empresas públicas no financieras y sector privado nacional sin que generen contraprestación de un bien o un servicio por parte del sector. Acá hay varias instituciones que se benefician con subvenciones. Estas son permanentes. La Universidad de El Salvador, por ejemplo. Es una institución pública que recibe fondos públicos y así hay otras instituciones, incluso privadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una institución del café, no recuerdo en este momento, perdón, el nombre de la institución, pero recibe subvención del Estado mes a mes, es permanente, Procafé creo que es. Ahora, el subsidio son transferencias corrientes o de capital de carácter extraordinario y con destino específico a favor de entidades públicas, instituciones públicas autónomas, empresas públicas no financieras y sector privado nacional. El caso del Cotrans, que es una contribución especial que cobra el Estado, cuyos recursos se utilizan para subsidiar el transporte público de pasajeros. El Estado le da un subsidio mensual a los transportistas
para que estos no aumenten el pasaje, ¿verdad? También hay instituciones educativas, ¿verdad?, que reciben fondos públicos para determinadas actividades, ¿verdad?, por parte del Estado. Bueno, el presupuesto público es el instrumento de gestión para proyectar los ingresos y gastos públicos que permite cumplir con la prestación de los bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol del Estado. El presupuesto es un documento. Es un documento que contiene la estimación de los ingresos y de los gastos que el Estado proyecta realizar en un ejercicio fiscal, que es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ahí el Estado fija la orientación de sus gastos con base a las políticas del gobierno de turno. Y ahí están las autorizaciones, las asignaciones presupuestarias, en donde se establece en qué se van a gastar los fondos públicos. La ley de presupuesto, bueno, es una ley. Es una ley transitoria porque tiene una corta vida de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Entonces, aquella en la cual se fijan las cantidades máximas y los propósitos en que pueden gastarse los fondos públicos durante el ejercicio del presupuesto por el gobierno de la República y por las instituciones, empresas y entidades del sector público. Comprenderá asimismo la estimación de los recursos con los cuales se hará frente a los gastos y disposiciones de carácter general. Bueno, la ley de presupuesto es el decreto legislativo por medio del cual se autoriza el presupuesto público. Es decir, que la ley es la autorización que hace la Asamblea Legislativa. Y resulta que, si ustedes ven, el artículo 1 de la ley de presupuesto es el presupuesto público. Y a partir del artículo 2 establece ya alineamientos de carácter jurídico. Pero el artículo 1 es todos los presupuestos de las instituciones públicas. ¿Cuál es el contenido de la ley de presupuesto? La sección A comprende el presupuesto general del Estado, integrada por 24 instituciones que conforman el gobierno central. La sección B comprende la parte correspondiente a los presupuestos especiales y dividiéndose esto en dos partes. La parte de instituciones descentralizadas no empresariales y la parte de empresas públicas. Entonces, los presupuestos especiales son los presupuestos de las instituciones oficiales autónomas y de las empresas públicas. Y el presupuesto general del Estado es el presupuesto del gobierno central, de las instituciones públicas. Y aquí lo vemos, miren, en este cuadrito, aquí lo pueden ver, sector público no financiero. ¿Por qué no financiero? Porque aquí no están los bancos del Estado, aquí no está el Banco Central de Reserva, no tenemos tampoco Bandesal, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, aquí no se encuentra. Ellos se rigen por leyes especiales y ya vimos el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado que no se les aplica esa ley. El gobierno central, aquí tenemos al órgano legislativo, al órgano judicial, a la presidencia de la República, todos los ministerios, Ministerio Público, que es la Fiscalía, la Procuraduría y las dos Procuradurías, la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos y la General de la República, la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal del Servicio Civil, Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal de Ética Gubernamental. Esta es la sección A. Luego tenemos la sección B, que está conformada por instituciones descentralizadas y por empresas públicas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de instituciones descentralizadas? Los hospitales nacionales, todos los hospitales nacionales, las instituciones adscritas a los diferentes ministerios, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el INAH, el CONNA, etc.
¿Cuáles son las empresas públicas? Solo son 4, miren. ANDA, la Lotería Nacional de Beneficencia, que un grupo la va a exponer, ¿verdad? CEL y CEPA. Estos se rigen por presupuestos especiales. Es la parte B del presupuesto, de la ley de presupuesto. Una pregunta, licenciado. ¿Sí? Y las empresas de electricidad como CAE, Suez, todo el grupo de EUSA, No, esos son ¿en qué concesionarios. entra? Son concesionarios, son particulares, son empresas privadas que el Estado le dio una concesión. Una concesión es una autorización que el Estado le da a un particular para que explote un bien público o para que preste un servicio público. Ellos prestan un servicio público, pero también explotan un bien público, el subsuelo. De ahí sacan la electricidad y de los ríos. Entonces, pero es por medio de CEL. CEL es la que se encarga de supervisarlo. Esas no son empresas públicas, son empresas particulares. Si usted ve su recibo de luz, ahí ve CAE, ¿verdad? No sé, Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador S.A.D.C.B. Son empresas privadas. Estas son empresas privadas. Por tanto, no están en el presupuesto. Luego tenemos el presupuesto general del Estado, comprende el presupuesto de los órganos legislativos, judiciales y las unidades primarias que conforman el órgano ejecutivo, Ministerio Público, Corte de Cuentas de la República, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Servicio Civil. Los presupuestos especiales estarán constituidos por los presupuestos de las instituciones descentralizadas no empresariales y los de las empresas públicas no financieras. Bueno, reitero que las instituciones financieras del Estado se rigen por sus propias leyes y no se les aplica la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado y ellos elaboran sus propios presupuestos y son autorizados por su autoridad superior, ¿verdad? Normalmente son junta de gobernadores, junta directiva, etcétera. Depende cómo la ley que lo regula. El presupuesto extraordinario es el presupuesto que puede crearse a propuesta del ministro de Hacienda para casos especiales o por exigencias derivadas del financiamiento para algunos de los proyectos de inversión u obras de interés público o administrativo y para la consolidación o conservación de la deuda pública de conformidad al artículo 28 de la Constitución de la República. Estos presupuestos extraordinarios son aprobados por la Asamblea Legislativa, no forman parte del presupuesto general del Estado, pero son presupuestos que son autorizados y que se ejecutan. Hay algunos presupuestos de esta naturaleza. Son pocos, en realidad son pocos, pero también forman parte de la estructura presupuestaria del Estado. Y pues nos aprueba la Asamblea Legislativa y normalmente estos presupuestos se hacen para 2-3 años. 2-3 años. También en el artículo 24, el presupuesto del sector público no está constituido por el presupuesto general del Estado, los presupuestos y los presupuestos especiales, ya lo dijimos. En el 25 vemos la estructura de ingresos. Esto ya lo hemos explicado en clases anteriores, ¿verdad? Los ingresos tributarios, operativos que se dividen en prestación y producción de bienes y servicios, transferencias, donaciones, el Estado recibe donaciones, otros ingresos, los gastos corrientes, remuneraciones, bienes y servicios, transferencias. Las transferencias son movilización de recursos entre las instituciones del Estado, gastos de capital, formación de activos, transferencias. Bueno, esta formación de activos cuando se construyen carreteras, bienes públicos, servicio de la deuda, está en gasto también, el financiamiento interno y el externo. Porque la deuda implica ingresos de recursos al Estado, pero al mismo tiempo implica que esos recursos se van a destinar para fines específicos, gastos, ¿no?
Además, mostrar los propósitos de la gestión, identificando la producción de bienes y prestación de servicios que generarán las instituciones correspondientes. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar hasta acá, porque ya son las 6:25. Si tienen alguna consulta sobre la temática que hemos desarrollado, este es el momento, o sobre cómo van con los grupos, cómo estamos, porque hay gente que todavía no tiene grupos, pero hay grupos que tienen 8 personas, pueden incluir una persona más. Ahí solo es que se coordinen, ¿verdad? La persona que no tiene grupo que envíe un mensaje aquí al grupo y los que le falte un integrante, pues incorpórenlo. Y porque la próxima semana, el lunes 14, van a entregar los trabajos y van a exponer los primeros 5 grupos. Y luego el miércoles 16 exponen los 5 grupos restantes, ¿no? El trabajo todos lo van a entregar el día lunes 14. Y cada grupo va a investigar el tema que le tocó, ¿verdad? El tema que le tocó. Y además va a desarrollar el tema del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? O sea, las funciones, las atribuciones, la estructura, el organigrama. Y también el grupo 1 va a explicar, no me acuerdo qué tema le toca al grupo 1, no recuerdo en este momento, pero va a explicar en términos generales, además, lo del Ministerio de Hacienda y el tema que le toca. Y los demás grupos solo se van a centrar en su tema a partir del grupo 2, porque no vamos a estar repitiendo el mismo tema, el de Hacienda. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna consulta sobre lo que hemos platicado? Sí quisiera que me mandaran ¿cómo se llama? Que me respondieran los mensajes ahí en el aula virtual, que me manden los grupos actualizados, todos los grupos actualizados, los 10 grupos actualizados, cada grupo que me envíe ahí a mensaje, ¿no? En el aula virtual, cómo está conformado. Licenciado, ¿Sí? buenas tardes. Disculpe, tengo una duda. Todos los grupos vamos a investigar lo del Ministerio de Hacienda más el que nos toca, pero vamos a exponer solo el que nos corresponde, ¿o estoy Sí, equivocada? solo el que les toca, a excepción del grupo 1 que va a exponer el Ministerio de Hacienda además. Pero sí vamos a investigar el Ministerio de Hacienda, es todo, ¿verdad? Sí, pero el Ministerio de Hacienda lo va a investigar en cuanto a sus funciones y atribuciones. ¿Sí? Ya. Vale, Sí, no, está que bien, no va a gracias. decir, no va a desarrollar tesorería, presupuesto que no le tocan, ¿va? Eso no. Solo me va a estudiar el Ministerio de Hacienda en cuanto a atribuciones y funciones. Y el organigrama del Ministerio de Hacienda, nada más, solo eso. De ahí no va a desarrollar los demás, porque entonces cada quien va a desarrollar su tema. Solo el grupo 1, ¿quiénes son los del grupo 1? Grupo 1. No se encuentra el grupo 1. Bueno, como sea, el grupo 1 va a hablar del Ministerio de Hacienda y del tema que le toca. No me acuerdo si es la DGI, el primer tema, no recuerdo. Hola, perdón. Sí, es ¿Sí? la DGI. La DGI. Sí, entonces ustedes van a hablar de la DGI, pero como un tema introductorio y en forma breve me van a hablar de las funciones y atribuciones de Hacienda, en forma breve, ¿va? Y se van a centrar en la DGI. Luego el grupo 2, no sé si Dirección General de Aduanas, ellos solo eso. Sí, es DGA. Solo eso van a exponer. Y los demás grupos, tesorería, solo tesorería, sí. Está claro, ¿verdad? No me van a entregar desarrollados todos los temas, porque ahí hay límite, lean la guía.
hay límite de página, ¿no? Ahí está, para que ustedes, con base a eso les voy a calificar. Bueno, entonces ya son las 6:30. Les agradezco su atención. Nos vemos el día miércoles. Vamos a continuar con esto de la ley orgánica de la administración financiera, con el presupuesto. Y gracias por su fina atención. Pasen buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Lick. Buenas noches.